Hola, buen día, abogado. Soy Edwin Arturo Romero Ramos y este es mi video acerca del libro El Príncipe de Maquiavelo. Pues comenzamos diciendo que esta obra va dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo le explica cómo unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. Pues vamos a ir explicando algunos de los capítulos que tiene el libro, ya que son bastantes. Pues empezamos con el capítulo Los Principados. En este capítulo nos habla Maquiavelo que todos los estados han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, y estos han sido ya sea repúblicas o principados, pero en este caso Maquiavelo en su obra se refiere únicamente a los principados. Nos explica también que los principados pueden ser hereditarios o nuevos. Capítulo Principados hereditarios. Aquí nos explica Maquiavelo que un principado hereditario es aquel que está acostumbrado ya a una dinastía. Y aquí nos empieza a platicar de que es más sencillo no alterar el orden establecido ya en el principado para poder mantenerlo. Y nos pone el ejemplo del duque de Ferrara, que nos comenta, aquí nos dice que un príncipe natural tiene menos razón para ofender y por lo tanto se vuelve más amado por el pueblo. Los principados mixtos son aquellos nuevos, pero que se anexan a un principado antiguo. Aquí nos empieza a comentar que es donde se empiezan a ver las principales problemáticas para poder conservar un estado, ya que aquí existen provincias en donde no se habla la misma lengua y no se tienen las mismas costumbres. Y aquí Maquiavelo nos expone la mejor solución que el príncipe debe tener, la que es irse a vivir a la comunidad. Por si surge algún problema, el príncipe la puede exterminar desde raíz. Capítulo Los estados que se rigen por sus propias leyes. Aquí Maquiavelo analiza la forma que debe proceder un estado antes de su conquista. Enumera las opciones que tiene el gobernante, ya sea destruirlo, erradicarlo o mantener las leyes y costumbres anteriores a él, para que el dueño que se haga de la ciudad no la aplaste o arrase con ella. Advierten, sin embargo, que este tipo de ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, por lo que siempre estarán dispuestos a levantarse en armas para volver a reconquistarla. Capítulo Adquisición de principados con armas propias o ajenas. Aquí nos platica que existen dos formas de adquirir los principados, ya sea con las armas propias y con la habilidad del príncipe, o con las armas y fortuna de otros. En el primer caso nos habla que es más difícil de conquistar siempre y cuando se tenga la habilidad y el armamento suficiente. Va a ser más sencillo de mantenerlos. Y en el segundo nos habla de que es más difícil de obtener, más fácil de obtener, perdón, pero más difícil de mantener. Capítulo El Principado Civil. Para ser un principado civil se necesita el apoyo ya bien sea del pueblo o de los nobles. El príncipe que llegue por favor del pueblo debe tratar de conservar su afecto, pero el príncipe que llegue por favor de los nobles se debe empeñar en conquistar al pueblo. Concluye Maquiavelo que el príncipe debe tener la amistad del pueblo, pues de lo contrario no tendrá remedio ante la adversidad. Estos son varios capítulos unidos que nos hablan de las milicias. Eh, Tener hombres, dinero y ejército adecuado calificarían al príncipe como capaz. Sin embargo, no se poseen estos elementos. Cuando no se poseen estos elementos, el príncipe deberá refugiarse tras sus murallas y resistir los ataques de los enemigos. Con relación a los ejércitos, los soldados y los príncipes deben tener cuidado sobre su disposición. Aquí Maquiavelo nos afirma que estos pueden ser de tres tipos: los propios, el auxiliar o mixto, y nos advierte aquí sobre el tercer tipo, que son los mercenarios, ya que estos luchan por dinero y no tienen lealtad sobre el príncipe. Aquí también nos desaconseja sobre los soldados auxiliares, ya que estos no pertenecen al príncipe, sino a otro, a los cuales le deben su fidelidad. Por lo cual, aquí lo más idóneo es tener un ejército propio que obedezca y tenga lealtad hacia el príncipe. También aquí nos refiere sobre la importancia de que el príncipe se ocupe de la guerra, que en sus tiempos libres estudie los terrenos de guerra y esté pensando en guerra, y que un príncipe que no es hábil en los tiempos de guerra va a ser despreciado por el pueblo. Capítulo Lo que hace que un príncipe sea alabado o censurado.
todos los hombres cuando se habla de ellos y en particular de los príncipes, ya que estos ocupan posiciones altas, estos son juzgados por sus cualidades y a veces algo que parece una virtud puede ser causa de ruina. Capítulo: La crueldad y la clemencia. Aquí nos platica Maquiavelo la idea de que si es mejor que un príncipe sea temido o amado. Maquiavelo nos recomienda que ser más temido que amado es mejor, y un príncipe no debe preocuparse porque lo tachen de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga como finalidad mantener unidos y fieles a los súbditos. O nos pone el ejemplo de que el amor es un vínculo de gratitud entre los hombres, mientras que el temor es un miedo al castigo y que no se pierde nunca. Capítulo: Los príncipes deben cumplir sus promesas. Aquí nos dice que un príncipe debe saber comportarse como bestia, ya que el receptor es mitad bestia y mitad hombre. Y aquí el príncipe debe preocuparse por tener ambas naturalezas. Maquiavelo aquí nos pone el ejemplo del zorro y el león, que el príncipe debe ser tan hábil como un zorro para evitar todas las trampas que le tiendan, y al mismo tiempo debe ser como los leones para ahuyentar a los lobos. Capítulo: Ser odiado y menospreciado. Advierte que los únicos defectos que debe evitar el príncipe es ser menospreciado y odiado, porque estos son los defectos que pueden llevar al pueblo, los nobles o soldados, a ponerse en contra del príncipe. Capítulo: La elección de los secretarios. Advierte Maquiavelo sobre los criterios que debe seguir el príncipe a la hora de elegir a sus secretarios o ministros, ya que estos serán el cuerpo de ayudantes o consejeros más cercanos a él, y por lo mismo debe evitarse a los aplaudidores. Asimismo, nos expone Maquiavelo que estos secretarios deben tener por encima la lealtad al príncipe y el Estado. Aquí ya entramos a los últimos capítulos, que es los capítulos de la causa de la pérdida de Italia y la importancia de recuperarlo. En estos capítulos finales, Maquiavelo hace un balance sobre los principios que han llevado a Italia a perder sus estados. Aquí enumera entre ellos la carencia de los ejércitos, la mala relación con el pueblo y la falta de provisión y decisión al actuar. Por lo anterior, pues me queda explicar que el príncipe tiene muchísima relación con teoría del Estado, la materia que actualmente estamos viendo, ya que si bien nosotros nos enfocamos a los estados como repúblicas, principados, en la obra de Maquiavelo nos pone bastantes ejemplos de cómo en la antigüedad se podía ya sea o mantener un estado o perderlo por malas decisiones del príncipe o por exactamente buenas decisiones del príncipe. Esto nos pone una pauta para ver y conocer cómo eran los estados antes. Pues profesor, no queda nada más de mi parte, le mando un saludo.